El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Con la gracia de Dios iniciamos hoy en la iglesia el tiempo litúrgico llamado ordinario. El tiempo litúrgico ordinario no significa que no tenga importancia. A veces uno dice, es muy ordinario, y puede que uno le dé ese sentido de que pues ya pasó el tiempo fuerte de la Navidad, del Adviento, todavía no viene el tiempo de Cuaresma, de Pascua, es como de relax, tiempo ordinario. No. El significado del tiempo ordinario tiene que ver con que no vamos a meditar algún aspecto del misterio del Señor particular, sino que es toda su vida, todos sus discursos. Son de hecho más domingos del tiempo ordinario, más semanas que de los otros tiempos. Son 34. Hoy empezamos la primera semana, se va a interrumpir con la Cuaresma y la Pascua, y luego se continúa. Y hoy, ¿qué nos dice al iniciar el tiempo ordinario el Evangelio de San Marcos? Nos habla de las primeras palabras que pronunció Jesús una vez que fue bautizado, que se fue al desierto, que venció las tentaciones del demonio. El primer contenido de su predicación nos dice incluso dónde. Jesús se fue a Galilea, al norte del país, en torno al lago. Allá vivía mucha gente, había muchas poblaciones alrededor del lago, gente sencilla, gente buena, gente ordinaria. La mayoría trabajaban de pescadores, otros de agricultores, y allí empezó su ministerio. ¿Y qué fue lo primero que dijo? ¿Qué nos dice hoy a nosotros? El reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Antes que otra actitud, el cristiano es el que vive buscando arrepentirse, combatir contra el mal, convertirse y creer en el Evangelio de Jesús. Todo un programa de vida en estas sencillas palabras que abarcan mucho. Arrepiéntanse, como diciendo, no vivan conforme a la vida desordenada, a sus pasiones. Si uno se descuida y no busca la conversión, va cayendo moralmente en pecados, en faltas. Si uno vive así como relajado, dándole gusto a las pasiones, pues es que tengo ganas de ver esto, tengo ganas de decir esto, tengo que descansar, tengo que sobresalir, y entonces entra la soberbia, entra la pereza, entra la lujuria, entra la envidia. Si uno se deja dominar por sus propias pasiones, va cayendo en el mal. Es necesaria una actitud de combate, de contrarrestar. Eso significa arrepentirse. Penitencia es lo mismo en latín, conversión. Es decir, la actitud de nosotros nunca debe ser así de dejadez, de hoy voy a vivir como yo quiera, como se me ocurra, como se me antoje, como las tentaciones me vayan indicando, ¿no? La actitud es de lucha.
ante pensamientos, ante acciones, ante palabras que yo pueda hacer mal, tengo que arrepentirme. Y eso nunca se va a acabar. El arrepentimiento, decía el santo cura de Ars, el arrepentimiento se tiene que acabar 5 minutos después de muerto. Es decir, toda la vida debe durar. Hoy, al empezar el tiempo ordinario, la Iglesia pone en labios de Jesús, pues, esta expresión: arrepiéntense y crean en el Evangelio. No es un arrepentimiento solamente humano, no es que yo vaya a hacer el esfuerzo por ser mejor humanamente, no. Es contar con la palabra de Dios, contar con su gracia, estar unidos a Él, por la oración constante, por la recepción de los sacramentos. Así es como yo puedo vencer, pues, las tentaciones. Y luego nos dice el Evangelio de hoy también, justo que 2 pares de hermanos lo siguieron, dejaron todo, como el ejemplo, pues, de alguien que entendió la importancia de seguir a Jesús. Y nos habla de Simón, es decir, Pedro y Andrés, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Vivían de la pesca. Se cree incluso que serían empresarios, pescadores. San Pedro, pues, era el líder de su hermano. Ellos eran de Betsaida, un pueblito en un rincón del lago, y cambiaron de residencia y se fueron a Cafarnaúm. Pedro se casó con una mujer de Cafarnaúm y la suegra tenía una casa grande y allí se fue a instalar para seguir con su empresa pesquera, dedicados completamente, pues, a una profesión muy honesta: pescar, vender el pescado. Vivían establemente, pues. No sabemos si cuando lo llamó Jesús todavía viviría la esposa. Eso nunca se ha sabido porque no nos lo cuenta el Evangelio. Pero sí vivía la suegra, porque un día Jesús curó a la suegra de Simón. Si tuvo suegra, tuvo esposa. No sabemos si la dejó a ella, hijos. Por ahí la tradición habla de una hija de Simón Pedro. Es posible que se llamaba el femenino de Pedro, Petra, y que estaba en la tradición, ¿no? El Evangelio no nos da cuentas. Petra era una mujer muy hermosa que la quería desposar un soldado pagano, y Simón Pedro no quería que se casara con un pagano, pues él era cristiano y era el jefe, el líder de los cristianos. Entonces le pidió a Dios, porque el soldado quería desposarla a toda costa a su hija. Le pidió a Dios: Señor, líbrala de ese matrimonio que no la va a llevar a la salvación. Y la respuesta fue, parece dura, quedó paralítica. Petra quedó paralítica, no se pudo casar con el soldado. Dios la libró de esa manera y así vivió toda su vida. Se le venera como una mujer muy santa a Petra. Es más, le decían a Simón: Simón, tú que haces milagros con tu sombra, haces milagros para tanta gente, porque sí dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que los enfermos se ponían para que cuando pasara Simón Pedro, la sombra de Simón los cubriera y con eso sanaban ciegos, sordos, paralíticos. Entonces, Simón, si haces tantos milagros, Dios te concede, Jesús, tantos milagros, ¿por qué no haces que tu hija sane? Y Simón Pedro contestó alguna vez: el Señor no quiere, ya se lo he pedido y no me escucha. Yo entiendo que es su voluntad que mi hija viva así. Y aceptó la voluntad de Dios. Él fue llamado y su hermano Andrés, los dos. ¿Y qué hicieron ellos? Es lo impresionante, ¿no? Del Evangelio. Dice: Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. No dijeron: espérate, déjanos organizar. Inmediatamente. Seguir a Jesús a veces supone ser radicales. Dejar algo, dejar a alguien, dejar un trabajo, dejar una familia incluso. No sé, dejar actitudes. A Jesús hay que seguirlo radicalmente. Eso nos quiere decir el Evangelio. Eso es convertirse para algunos, cambiar de vida. Qué trabajoso es la conversión. Generalmente
todos vamos convirtiéndonos paulatinamente. Algunos no, pero otros años y años para vencer una tentación, un pecado, para crecer en la virtud. Es lo ordinario. Hubo quienes se convirtieron de una sola vez. Pensemos en las grandes conversiones como María Magdalena, como Zaqueo, como San Agustín, como San Pablo. Ellos se convirtieron de una vez, como dice hoy el Evangelio de Andrés y Simón, inmediatamente. Otros no podemos hacerlo inmediatamente. Dios nos espera toda la vida hasta que nos llame a su presencia, como hoy estamos recordando a nuestros hermanos que han muerto. Ellos ya llegaron a la meta. Dios les dio la oportunidad desde que nacieron hasta que Él determinó que terminaran su vida mortal para alcanzar la salvación. Hoy pedimos por ellos, hoy damos gracias a Dios por lo que les concedió vivir, por los frutos que han dado, y pedimos perdón por sus faltas. Para eso ofrecemos la Eucaristía por nuestros hermanos difuntos. Pero no solo fueron Simón y Andrés, dice, un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, sabemos hasta el nombre del padre. ¿Qué más sabemos de Santiago y Juan? Que eran pescadores, dice, que estaban en una barca remendando sus redes. Otra de las acciones de los pescadores es preparar sus redes, lavarlas, remendarlas. A ellos también los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Dejaron todo. No es fácil dejar a un padre, dejar un ambiente, y ellos lo hicieron. De Santiago sabemos que incluso fue el primero que dio testimonio de Jesús, fue el primer mártir entre los apóstoles. Habían matado primero a Esteban, que era diácono, pero de los apóstoles, el primero, allá por el año 45, fue Santiago. Se cree que Santiago fue a evangelizar España, se considera el evangelizador de España, se le venera en España, sobre todo en Santiago de Compostela, donde está su cuerpo, se le venera porque evangelizó España, regresó a Jerusalén, hubo persecución y lo decapitaron, primer mártir. Es decir, esto que dice, dejó todo, no fue del momento nada más. Seguir a Jesús supone una actitud constante. Santiago lo hizo. Y Juan, no digamos, Juan era, se cree, el más joven de los apóstoles. Era un adolescente, era virgen, era casto. Él no estaba casado. Él vivió para Jesús. Era el discípulo amado, el que se recostó en su pecho, el que estuvo al pie de la cruz, el que fue escogido para cuidar a la madre de Jesús. Después de que Jesús muere, asciende al cielo, Juan se lleva a la Virgen María a vivir con él. Con el tiempo se va a vivir a Éfeso, en Turquía actualmente, el Asia Menor. Allá ve el fin de María. María, sabemos, es asunta al cielo, y Juan sigue viviendo. Fue el último de los apóstoles en morir. Vivió más de 90 años, San Juan. Hay una leyenda allá en Turquía, en Éfeso, porque existe su tumba, es auténtica, la tumba de Juan, y se dice que nuestro Señor le concedió saber cuándo iba a morir. Le dijo, pues había un trato muy grande con Jesús. Aún después de resucitado, nuestro Señor tenía una grandísima relación con Juan. Le dio a conocer cuando iba a morir. Él mismo cavó su tumba y se acostó y se murió. No están sus restos, eso no se conserva. De San Juan no se sabe, pero está su tumba. Esos 4 dieron testimonio de seguimiento de Jesús, no solo en el momento en que los llama, sino toda su vida. Simón, ya sabemos, lo crucificaron en Roma hacia el año 64. Andrés lo mataron en Grecia, en Patras, en una cruz en forma de X. Son mártires, o sea, seguir a Jesús supone amarlo más que todo, incluso a riesgo de nuestra propia vida. Juan fue el único que no fue mártir, pero lo siguió hasta el final. Entonces, si el Evangelio nos presenta hoy, al inicio del tiempo ordinario, estos ejemplos, es para que los imitemos. También
A nosotros nos ha llamado Jesús desde el día de nuestro bautismo a seguirlo, a dejar lo que nos impida amarlo y dar fruto. Iniciemos este tiempo pues con ánimo. Es tiempo ordinario, pero no es tiempo corriente, no es tiempo de menor categoría. Es para seguir a Jesús cada día de nuestra vida. Amarlo, seguirlo inmediatamente, dejando todo lo siguieron. ¿Estoy siguiendo al Señor o estoy alejado de Él? Que a la luz de nuestros hermanos que han muerto, también nosotros nos preparemos a nuestra propia muerte. ¿Cuándo estarán orando por nosotros? Porque Dios nos ha llamado, no sabemos. Puede ser que en este año, en este mes, en esta semana, solo Dios sabe. O puede ser dentro de mucho tiempo. El tiempo que Dios nos conceda es para seguirlo, para dar fruto. Que así sea. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.